Bien, vamos a compartir unos minutos acerca del Evangelio de Marcos, continuando con nuestro culto de lectura, avanzando en este capítulo 14. Y vamos a hacer la lectura desde el verso 27 y leeremos hasta el 31. Marcos 14, 27 al 31. Y dice así la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren recibir su palabra? Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Amén a su palabra. Gloria al Señor. Un poco de contexto para recordar un poquito dónde estamos ubicados, por si se nos ha olvidado. Nos encontramos justamente en la finalización de la última cena, en la cual fue instituido el nuevo pacto en su sangre. ¿Están conmigo, verdad? Ahí estaban, en el aposento alto, Jesús y sus discípulos. Judas ya había sido descubierto, ya había sido instituida la cena del Señor, ya habían partido el pan, ya habían compartido el vino, ya había sido hecho el pacto en su sangre y habían concluido con la celebración de la fiesta de la Pascua, habiendo cantado el correspondiente himno, como tenían por costumbre. Y justo en el momento previo antes de ir al Getsemaní, o quizá durante el camino, es donde nos encontramos y donde se desarrollan estos versos que acabamos de leer. Termina la última cena y en el transcurso del trayecto al Getsemaní, o antes de salir al Getsemaní, después de finalizarlo todo, es que nos encontramos. Verso 27. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Si en esa noche, como era obvio, había algo que no podía faltar, era la institución de la Santa Cena. O sea, el nuevo pacto en su sangre era vital de que fuese constituido en esa noche. Era algo que no se podía ignorar, no podía pasar por alto, se tenía que hacer sí o sí. Pero también había otra cosa que sí o sí tenía que acontecer en esa noche. ¿Y qué era? Señalar al traidor y que el traidor hiciera todo lo que tuviera que hacer. ¿Era necesario que se señalara al traidor? ¿Era necesario que Judas fuera descubierto? Porque Judas tenía que hacer lo suyo para que todo el propósito y el plan de la redención diera su comienzo final. Es por eso que de alguna manera podemos ver justificado ese jarro de agua fría para los discípulos, en un acontecimiento tan importante como la instauración del nuevo pacto. Están en ese momento tan solemne y el Señor en ese momento tan solemne tiene que decir que uno lo va a traicionar, señaladlo y que se vaya del grupo. Pero es que era necesario. Estoy convencido que el impacto de la noticia trastocó, como ya dijimos en su momento, los espíritus, los corazones de los discípulos. No obstante, también estoy convencido que el momento fue tan solemne que sus corazones golpeados al mismo tiempo fueron confortados por la magnitud del acontecimiento que estaban experimentando. Pero cuando todo parecía ser que estaba más tranquilo, cuando ya se partió el pan y se bebió del vino,
cuando la fiesta había llegado a su fin y de alguna manera estaban acomodando en su corazón lo acontecido con Judas, Jesús les dice: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. A ver si se ponen conmigo un poquito en el contexto. Esta afirmación tan rotunda de nuestro Señor Jesús debió resonar fuertemente, una vez más, en los corazones y conciencias de los discípulos, sacándolos automáticamente del lugar y de la paz mental donde se encontraban. El primer impacto fue fuerte, ya que se señaló a uno de los 12 que lo iban a traicionar. Pero este segundo impacto, en mi opinión, fue mucho más fuerte e impactante para todos por varios motivos. El primero, por la propia expresión que utiliza: os escandalizaréis de mí. La palabra que se utiliza no es para nada liviana. La palabra escandalizaréis viene a significar tropezar, pecar, caer, apostasía. Ojo con la palabra. Por tanto, lo que Jesús quería decir es que lo que acontecería con él provocaría en ellos ese tipo de conducta, ese tipo de escándalo. En otras palabras, y parafraseando a Jesús, es lo mismo que si dijera: vuestro estado actual provocará que lo que ocurra conmigo os sea de tropiezo y causa de pecado. Es tremendo lo que les dijo el Señor. En segundo lugar, me parece más impactante porque mientras que en el primer caso solo se señalaba a uno, Judas, en este caso se señala a todos sin excepción. En el primer caso, cuando señaló uno me traicionará, se decían entre ellos: seré yo. Porque era uno entre los 12, seré yo. Pero es que ahora no hay alternativa. Todos os escandalizaréis de mí. No uno, no dos, no tres. Todos los que estáis aquí, los 11 que restáis, os escandalizaréis de mí, dejándoles sin opción al seré yo. Sois todos. Pero en mi opinión, lo que seguramente más les impactó fue la inmediatez del vaticinio. Todos os escandalizaréis de mí esta noche. No mañana, no de aquí una semana, no de aquí un mes, no el año que viene. Esta noche. El impacto no solo les vino por tal afirmación, sino seguramente por la inmediatez del vaticinio. Esta noche os escandalizaréis. No había tiempo para asimilar, no había tiempo para pensar, bueno, ya veremos, bueno, lo que dice, a ver cómo lo arreglamos. No, esta misma noche, mis hermanos, ya era de noche. Ya era de noche. Y esta misma noche nos escandalizaremos de ti. Por tanto, conociendo todo esto, podemos imaginarnos lo que debió ser aquella afirmación para sus almas y conciencias. Imagínense que salimos esta noche del culto, un culto de gloria, un culto de bendición, un culto de promesa, un culto de palabra, un culto de presencia, y al final del culto salimos allá afuera y viene el profeta a decirnos: en unos instantes lo abandonaréis, os escandalizaréis del Señor. Todo lo que habíamos experimentado en ese culto se marcha. Todos acabaríamos confundidos, entristecidos, con nuestros sentimientos alterados y, cómo no, probablemente dispersos. Pensaríamos que no se ajusta el culto que hemos tenido con la información que acabamos de recibir. ¿Qué sentido tiene esta información con el culto que acabamos de tener hace un instante? Y es precisamente este desajuste lo que nos hace pensar a muchos que quizá estas verdades en esos momentos deberían de evitarse, ¿no? En estos momentos tan solemnes, en estos momentos en que hay tanta paz, en estos momentos en que la presencia, en que estamos fenómeno, pues evitemos este tipo de comentarios. Estamos demasiado bien, hombre, no la mangues con tus palabras. No la líes con tus exhortaciones. Ahórrate esas verdades, ya las dirás en otro momento. ¿Para qué vas a hablar ahora? Vas a romper el ambiente. Pero una vez más podemos ver que Jesús no se reserva nada en cuanto a todo aquello que le era necesario comunicar.
Jesús no es como nosotros, ni actuó como nosotros. Él no se sujetó a este tipo de condicionantes humanos y por eso no se guardó nada. Aunque quizá esas palabras desajustasen los espíritus de los discípulos, él sabía que ese desajuste era necesario. Sacrificó el buen ambiente por una verdad necesaria. Sacrificó esa estabilidad por una verdad imprescindible que comunicar. Y esto, mis hermanos, nos muestra una gran enseñanza a resaltar en el día de hoy. Y es que en ocasiones nuestra aparente bondad, más bien disfrazada de temores y carnalidad, no nos deja actuar como corresponde. Por no querer romper o empeorar el buen ambiente que quizás se tenga en aquel instante. ¿Acaso no es lo que nos ocurre muy a menudo? Evitamos confrontar a las personas con la verdad por temor al daño que vamos a ocasionar, por temor al desajuste que le vamos a infligir en su corazón, por temor a que tome decisiones basadas en esa información que lo alejen de la iglesia, que lo alejen del camino o que lo pongan mal. ¿Y si se enfada conmigo? ¿Y si se molesta? ¿Y si deja de venir a la iglesia? Y todos esos temores y todos esos pensamientos que no proceden de Dios nos evitan enunciar una verdad necesaria, que desajusta pero salva. Mis hermanos, no me malinterpreten, que aquí no se trata de ir de pistolero y verdugo del Evangelio, No estoy hablando de esto. Aquí no se trata de ser el detective del hermano para detectar su pecado y detectar el pecado ajeno, denunciarlo al instante sin ningún tipo de miramiento, ni espiritualidad, ni contexto, ni prudencia, ni madurez. No estoy hablando de eso. La Biblia no te enseña que cuando ves algo a reprender, se reprenda sin los condicionantes y la estructura que establece la Escritura. Es que pecó y como pecó lo tengo que decir, lo que está mal, y lo tengo que señalar en el contexto que sea y de la verdad que sea, de la manera que sea. Es cierto que se tiene que hablar, pero hay muchos aspectos a tener en cuenta. Primeramente mirar a ver si tenemos nosotros vigas en los ojos. Porque se puede juzgar con justo juicio, pero antes nosotros tenemos que ser juzgados a nosotros mismos, mirarnos a nosotros mismos para poder señalar el pecado ajeno. Porque si no el pecado no tiene, la denuncia no tiene sentido. No todos los contextos son apropiados para reprender, porque no hay necesidad de avergonzar a un hermano o avergonzar a una hermana, no hay necesidad, todo se puede hacer de la manera correspondiente. En ocasiones es necesario levantarte en medio de un culto y delante de todos, como dice la Escritura, dice señaladle para que se avergüence, pero no todos los casos son ese. También dice coge al hermano, repréndele y no se entera nadie. Por tanto, no estoy haciendo apología a ser aquí unos mercenarios del Evangelio, predicando y hablando la verdad sin miramiento ninguno, porque lo único que hacemos es utilizar las verdades para satisfacer los deseos de nuestra carne. Pero ahora bien, aclarado esto, tampoco podemos ir de aquel que recoge los pedazos que la verdad quiere dejar rotos. Dios quiere enunciar una verdad. Dios quiere decir algo y nosotros por temor lo evitamos. O si se dice, lo intentamos arreglar recogiendo los pedazos que Dios quiere que se queden en el suelo por un tiempo. Porque solo desde esa rotura, desde el suelo, es donde se recompondrá. Y en ocasiones nosotros queremos ser más buenos que Dios, actuando de una forma que no es bondad, ni es Biblia, ni es nada, ni es espiritualidad, es carnalidad pura. Movidos por nuestros sentimientos, qué pena me da
Pero no nos podemos mover por pena, sino por la verdad de las Escrituras. No nos podemos mover por lástima, sino por amor. Es diferente. Por tanto, de la misma manera que hizo el Señor Jesucristo rompiendo el ambiente con la verdad, así debemos actuar nosotros como creyentes. Y no crean que es fácil. Ustedes me conocen, saben que procuro nunca callarme nada, que siempre procuro hablar la verdad y siempre procuro decir lo que toca en el momento correspondiente cuando el Señor así me lo indica y la circunstancia de la congregación lo requiere. ¿Pero acaso creen que me es fácil? Me cuesta la vida. La vida. Y de continuo soy tentado con la idea de mi cabeza de decir, no digas nada, hombre. Que vas a hacer daño, vas a hacer mal. ¿Y si se desajusta? Y tengo que volcarme de rodillas, alejar el pensamiento que es mío carnal por la afinidad que les tengo. Y decir que sea tu voluntad, Señor mío, y no la mía. Es complicado encontrar ese equilibrio de la Escritura, de decir la verdad en el momento que corresponde y cuando corresponde. Solo orados y leídos podemos hacer eso. Si no se está orado y leído, todo sale mal. Pero continuamos. Es imprescindible entender que lo que Jesús les dice es explícitamente el cumplimiento de una profecía que encontramos en el profeta Zacarías. Esta profecía se encuentra en el capítulo 13, versículo 7. Dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Jesús no se inventaba nada, citaba la Biblia. Jesús citaba la Biblia. ¿Y cuántos de nosotros a veces nos inventamos cosas, Es muy fuerte. El libro de Zacarías, como en todo el Antiguo Testamento, ya sea de forma implícita o explícita, revela a nuestro Señor Jesucristo. Como ya lo dijo el Señor en Juan capítulo 5, versículo 39, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué Escritura señalaba? El Antiguo Testamento, la Torá, la ley y los profetas. En esta ocasión nos encontramos en concreto que nos hablan de ciertos acontecimientos futuros relacionados con el pueblo de Israel, me refiero a la profecía de Zacarías, y en medio de dichos acontecimientos podemos ver la misericordia de Dios extendiéndose hacia su pueblo a precio de los padecimientos del pastor. Beneficios de su pueblo a precios del padecimiento de aquel que los cuida. Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En el capítulo 13, verso 6 dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fue herido en casa de mis amigos. O el versículo 7, hiere al pastor y serán dispersas las ovejas. Notan un beneficio para el pueblo al coste del sacrificio del pastor. Entre paréntesis, así despacio, solo para resaltar estas grandes verdades que en muchas ocasiones pasamos por alto o se ignoran. Según la profecía que encontramos en el libro de Zacarías, ¿quién es este pastor a quien traspasan? ¿A quién está señalando esta profecía? No a nivel profético, sino a nivel explícito directo en esa profecía. Según la profecía que encontramos en el libro de Zacarías, podemos leer el versículo 1, el capítulo 12, el versículo 1 comienza así. Profecía de la palabra de Adonai acerca de Israel. Adonai, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. ¿Quién está hablando? Adonai,
el Señor. Por tanto, no hay lugar a dudas que es Adonai a quien se le alude, es Adonai quien habla, y por tanto es Adonai a quien se le señala como aquel pastor que traspasarán. Lo dice explícitamente. Pero ahora vamos, por otro lado, ¿qué es lo que dice el apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 19, verso 34 y 35? Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo, y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Por tanto, el pastor que observan siendo traspasado, que encontramos en Zacarías, que señalan como Adonai al Padre, es el mismo verbo de Dios que se encarna cumpliendo esa misma profecía. Y no es que el Padre se encarnara, sino que comparten la misma esencia. Cerrando el paréntesis, ya que lo tenía que decir esto, y regresando al tema, podemos ver que lo que Jesús les habla es el cumplimiento de una profecía que se dio 400 años atrás, que señala el abandono de las ovejas al pastor por causa de las heridas que son infligidas sobre él. Estas heridas que provoca que las ovejas se dispersen, antes probablemente no pudieran saber con certeza a qué momento exacto del tiempo y qué lugar exacto es el que se está señalando con esta profecía. Leían el libro de Zacarías y decían y se preguntaban, ¿cuándo es que esto acontecerá? Pero ahora puede señalarse de forma exacta tras el cumplimiento de dicha profecía. Por tanto, podemos decir sin equivocarnos que el inicio de esas heridas comenzaron en esa noche en el Getsemaní, en el instante en que el Señor fue apresado, porque fue en ese mismo instante en que las ovejas comenzaron a dispersarse. Y como todos saben, aunque ese momento solo se profetiza y se les comunica, os escandalizaréis de mí en esta noche, un poquito más adelante se dice claramente en Marcos capítulo 14, verso 50, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Una de las preguntas que nos debemos hacer en cuanto a esto es, ¿por qué las ovejas se dispersan cuando hieren al pastor? ¿Por qué las ovejas se dispersan cuando hieren al pastor? Aun sin saber de ganadería ni de pastoreo, me refiero a como profesión, creo que la respuesta es bastante evidente. Y es que el pastor es el único capaz de mantener juntas a todas las ovejas. ¿Estáis aquí? Amén. Si el pastor está, todas las ovejas siguen juntas. Todas las ovejas le siguen a todos los lados. El pastor es el que les da de comer. El pastor es el que les da de beber. El pastor es el que las cobija cuando hace mal tiempo. Incluso cuando el pastor se marcha en algún lugar, como las ovejas se quedan en un lugar específico, esperan al regreso del pastor. Mientras que el pastor está, todo funciona bien. Pero si algo le pasa al pastor, las ovejas no saben qué comer, las ovejas no saben cómo cuidarse, las ovejas no saben dónde beber, las ovejas no saben dónde refugiarse y las ovejas tienden a esparcirse. Porque, en definitiva, el pastor con su voz y su cuidado las reúne. Aquellas ovejas que pertenecen a su rebaño escuchan la voz del pastor. Y que el pastor esté es garantía de que las ovejas permanezcan juntas. Pues esta profecía señala precisamente esta relación del pastor con las ovejas. Por un lado, a Jesús como el pastor, y esto nadie tiene duda de ello, ¿verdad?
Aunque este título hemos visto que se le da a Dios Padre y se le señala a Él como el pastor que cuida las ovejas, cuando el salmista hablaba del pastor se dirigía al Padre, solo vimos al pastor en acción de una manera explícita y clara cuando el pastor se hizo carne. Cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y recogió a las ovejas que estaban sin pastor, pudimos ver la clara imagen de ese trato. Y es por eso que es cuando tiene sentido y cobra sentido estos salmos. El Señor es mi pastor y nada me faltará. De una manera práctica, directa, el pastor vino y se llevó con él a las ovejas. Y nadie tendrá duda de que todos somos ovejas de su rebaño, ¿verdad? Dice la Escritura en Juan 10, yo soy el buen pastor, más claro que el agua, y el buen pastor da su vida ¿por quién? Por las ovejas. De continuo esta relación es expresada en las Escrituras. Por tanto, cuando el pastor fue apresado y herido, las ovejas por sí solas no podían gestionar esa situación. Y en consecuencia, ¿qué es lo que ocurre? Que se dispersan. Y esto nos enseña algo vital para nosotros, entre muchas cosas. Y es que en ocasiones, cuando una iglesia, cada cual va por su lado y caminan dispersos, probablemente es que no esté el pastor pastoreando. Porque si el pastor, no el pastor, si el pastor está, las ovejas permanecen juntas. ¿Ustedes creen que si el pastor de los pastores pastorea, hay disensiones, hay contiendas, hay malas cosas, hay grupitos, hay murmuraciones, no hay pastos frescos, no hay agua fresca, no hay refugio para el cansado, alguien se pierde que necesita ser rescatado y el pastor no va a por él? ¿Ustedes creen que si el pastor de los pastores pastorea una iglesia, se puede encontrar eso en la iglesia? ¿Pueden haber casos excepcionales? Obviamente que sí, pero no una tendencia general. Si una iglesia vive así, es que el pastor no está. Es imposible que el pastor pastoree y una iglesia, su ADN sea ese. Es imposible, mis hermanos. Puede haber excepciones, pero si el pastor está, las iglesias, las ovejas, permanecen unidas. Las ovejas permanecen alimentadas, refugiadas cuando hay necesidad. Por esta causa, no es la única que provocó que se dispersen, ya que esta va en relación con lo natural. El pastor desaparece o lo apresan y como consecuencia de mi incapacidad de caminar solo, me pierdo, me disperso, sino con una consecuencia que va ligada con el pecado, con un pecado que nace del corazón de las personas, que como veremos en un instante. Y para ello permítanme hacer un salto al versículo 29 al 31, dejando el 28 para el final. Dice, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. En primer lugar podemos ver otra profecía, y ahora vamos al tema, ya terminamos. Podemos ver una profecía inminente, muy explícita en cuanto a los acontecimientos que estaban a punto de ocurrir. En este caso concretamente sobre la persona del apóstol Pedro. Tras las palabras del apóstol, Jesús le deja bien claro y de una forma clara y absoluta que antes de que cante el gallo 2 veces, tú me negarás 3. Pedro se negaba a creer eso y Jesús le dice claramente lo que acontecería. Como ustedes saben, en aquel tiempo tenían por costumbre separar la noche en 4 vigilias. Cuando Jesús es apresado, saben que Pedro va detrás de ellos, un poquito más para adelante lo leeremos, va detrás de Jesús y va a ese lugar. Y las noches se separaban en 4 vigilias, de las 6 a las 9, conocida como la vigilia de la tarde, de las 9 a las 12, conocida como la vigilia de la medianoche, de la 1 a las 3, conocida como la vigilia del canto del gallo, y de las 3 a las 6, la vigilia de la mañana.
Pues en esa tercera vigilia, de la 1 a las 3, es donde el gallo cantó y donde Pedro negó por 3 veces al Maestro. Relato que lo podéis encontrar en este mismo capítulo 14 de Marcos, como bien señalábamos hace un momento. Y como el relato nos confirma, la profecía que Jesús hace sobre la negación de Pedro por triplicado, hace que el gallo cantase, o sea, la profecía que Jesús, vaticina, se ve claramente manifestada de una manera perfecta. Pedro, en consonancia a su carácter, podemos ver cómo niega rotundamente la afirmación de que negaría a Jesús esa noche por 3 veces antes de que cante el gallo. Lo podemos leer en el versículo 29, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. En el paralelo, en Mateo 26, 33, dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Lucas 22, 23 dice, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino a la muerte. Juan 13, 37 le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿No está entendido? Mi vida pondré por ti, dice la palabra. Tenemos que decir que de alguna manera sus palabras eran sinceras, ¿o no? Al menos para él. Su celo, su amor por Jesús y su bravura le hicieron hablar de esta manera y contagiar a su vez al resto de los discípulos. Y esto lo decimos porque en el momento del apresamiento de Jesús podemos ver la valentía de Pedro, ¿o no? Marcos capítulo 14, verso 47 dice, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. ¿Quién fue ese? Tienes que ser valiente para hacer eso. Que venga la guardia, sacar una cuchilla y cortarle la oreja a un soldado. En el versículo 54 dice, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose en el fuego. O sea, la valentía de Pedro era clara. No obstante, aunque fue en cierta manera valiente, era totalmente ignorante. Valiente, pero ignorante, ya que era desconocedor de su propia condición y de la valentía que verdaderamente se le demandó. Nunca a Pedro se le demandó dicha valentía, se le demandó otro tipo de valentía. Dice el relato que Jesús intervino antes del ataque de Pedro y dijo en el versículo 52 al 54 del capítulo 26 de Mateo, dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras que es necesario que así se haga? He aquí nuestro Señor señalando el verdadero valor, el cual no tiene que ver con desenvainar una espada, sino con dejar que la espada tenga cumplimiento. El verdadero valor no tiene que ver con desenvainar una espada, sino con dejar que la espada se cumpla, que la verdad se cumpla. Por tanto, el verdadero valiente no es el que mata, sino aquel que entrega su vida por la verdad. Y esta valentía era la que le faltaba a Pedro y también a sus discípulos. Tenemos que entender que aunque sobre Pedro está el mayor peso de culpa, porque no solo abandonó al Señor de alguna manera, sino que lo negó 3 veces, todos los discípulos estaban implicados. Y el verso 31 nos lo dice, mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo no te negaré, pero dice la Escritura, también todos decían lo mismo. Por tanto, todos fueron culpables del pecado que vamos a describir, que propició que se escandalizaran de él dejándolo solo. ¿Y qué es lo importante que tenemos que dilucidar de estas palabras en esta tarde para que la comprensión de esta realidad, que no es ningún secreto, nos sirva de salvaguarda para no caer en ese pecado? ¿Y a qué pecado es el que nos estamos refiriendo? Simple, a la soberbia y la falta de dependencia. A la soberbia y la falta de dependencia.
queda expuesta la realidad de que ni Pedro ni el resto de los discípulos eran conocedores de sus propias capacidades y condiciones para enfrentar dicha situación, pecando así de soberbios y falta de dependencia. Y ese es el pecado a resaltar. El pecado en el cual tenemos que tener cuidado. Creernos fuertes cuando en realidad ninguno lo somos. ¿Por qué es que resaltamos la soberbia y la falta de dependencia como causas del abandono y la negación hacia Jesús? La verdad que es muy simple de identificar. Solo hace falta pensar por un momento en dos cosas. ¿Qué es lo que se estaba señalando y quién es quien lo señaló? O sea, ¿cuál es la fuente del señalamiento y quién es aquel que señala la fuente? A lo que se estaba señalando era una profecía directa del Antiguo Testamento expresada en la boca de Zacarías. Por tanto, si ellos eran discípulos de Cristo y creían que la ley era perfecta y no había error en ella, si te señalo una profecía, ¿quién eres tú para dudar de ella? Si la Escritura dice que herirán al pastor y las ovejas se dispersarán, ¿quién eres tú, oh hombre, para decir que no te dispersarás? Pero bueno, quizá dijeran, vale, la profecía es verdadera, pero esta no cae sobre mí. Y de alguna manera lo entendería, si no fuera por la otra cuestión. Y es que esa profecía cae y se señala sobre ellos, y el que la señala es el Verbo de vida. O sea, no solo una profecía bíblica, sino que el Mesías verdadero, el Verbo de vida, aquel que estaba delante de ellos, el Mesías prometido por las Escrituras, que Pedro ya había dicho que tú eres el Hijo del Dios viviente, que a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna, le está diciendo que se iban a dispersar. Es por eso que es tan fácil señalar su arrogancia. Es por eso que es tan fácil señalar su soberbia. Porque ignoraron tanto la palabra escrita como la palabra encarnada. Ignoraron lo que la Biblia dice y el Verbo de vida señalándoles lo que la Biblia dice. Lo más normal es que hubieran creído a Jesús y a sus palabras. Y que humildemente se postraran ante él, ante su inminente conducta de abandono, y le dijeran, Señor, por favor, si es así, si tú lo dices, te creo, ayúdame en mi debilidad, socórreme en el momento en que voy a pecar, te creo, sálvame. Pero no, yo no, Señor, hasta la muerte iré contigo, pero qué necio que eres. Pero qué necios que sois, discípulos. Que creéis que tenéis fuerza para caminar. ¡Qué soberbia y qué falta de dependencia! Todos, Pedro con sus discípulos, se autoconvencieron de su propia fortaleza, olvidándose así de la continua dependencia, que es la que proporciona la fuerza. Y esto es una clara imagen de lo que ocurre hoy en día, mis hermanos. Algo que debemos aprender en esta tarde. Y es que la garantía de la victoria parte por admitir nuestra inmensa debilidad. Y de asiarnos de aquello que nos ayuda a superarlo. Esto funciona así, es una máxima. Admitir nuestras debilidades y vencer, o envanecernos y fracasar. Lo voy a volver a repetir. O admitimos nuestras debilidades para vencer, o nos envanecemos para fracasar. ¿Qué es lo que queremos? ¿Y dónde está la diferencia entre el envanecimiento y la dependencia? En el reconocimiento y en lo que viene después.
Primer lugar, el reconocimiento, saber que no tengo fuerza, que no tengo capacidad, que si voy a un sitio donde está el pecado, tengo que entender que probablemente sea seducido y poner todos los cercos que pueda para evitarlo y no fiarme de mí y no salir a la calle sin orar y no salir a la calle sin leer y volverme cada vez más radical. Es igual que te señalen, el que te señala está en el fango. Que el que te señala está perdido, que va por camino de perdición. ¿Qué más da? No te fíes de ti. Entiende que si el Señor ha dicho, orad para no caer en tentación, porque el espíritu está presto, pero la carne es... ¿Nos lo creemos o no? Señalamos a los discípulos, no creísteis la profecía, no creísteis al Señor. El Señor te dice hoy que si no oras serás tentado y sucumbirás. Lo ha dicho el Señor. ¿Qué necesitamos? Pobreza de espíritu, lo cual es una dependencia absoluta de Él. Entender que sin Él no puedo hacer nada, no puedo abrir los ojos, no puedo abrir la boca, no puedo escuchar nada, no puedo dar un paso. El vivir en el extremo no es porque queremos ser guays o porque queremos ser radicales, sino porque hemos entendido que el mundo es real, que el pecado que tengo es real y que si no pongo cerco sucumbo. Señalan eso como qué débil eres, qué poca fe, qué poca fuerza. Ay. Bueno. Déjame a mí que no me fíe de mí. Tú fíate de ti si tú quieres, yo no me fío de mí. Por tanto, viviré cerca del Señor, para que cuando el Señor venga me recoja, porque haya hallado fe en mi corazón. Mis hermanos, de continuo en esta iglesia hablamos de autoexamen, ¿o no? Es un ejercicio imprescindible que tenemos que hacer a diario, mirar cómo estamos. Mirar cómo estamos para entender en qué situación me encuentro y poner medidas a aquellas cosas que me estorban y no fiarme de mí. ¿De verdad tienes confianza en ti porque vienes al culto y ya está? Confiemos en el Señor. Pero finalizando en el día de hoy, finalizamos, mis hermanos, finalizamos. Demasiado rato. ¿Y si les dijera que este relato no trata de la infidelidad del hombre? Hemos podido ver profecías de abandono, de heridas, de cómo uno se marcha, de cómo dejan al Señor, de cómo, por causa de que el pastor es herido, las ovejas se dispersan. Pero este relato bíblico no trata de la infidelidad del hombre, sino de la fidelidad de Dios. ¡Aleluya! Regresamos al verso 28. Pero después, otra vez, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. No trata de la infidelidad del hombre. Este relato trata de la fidelidad de Dios. Estoy seguro que el impacto de las primeras palabras de Jesús les impidió escuchar aquello que les dijo a continuación.
os escandalizaréis de mí esta noche. Ya no escucho más, pero es que después les dijo, justamente después de eso, pero cuando resucite, iré delante de vosotros. Pero el impacto del relato les impidió escuchar el fin de la historia. La propia profecía que Jesús relata y señala de Zacarías dice lo mismo. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice el Señor de los ejércitos, y era el pastor, y serán dispersas las ovejas. Y ahora dice, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Esta palabra contra es sobre, a causa de, cerca de, junto a. O sea, extenderé mis manos a causa, por ellos los recogeré. Es verdad que herirán al pastor. Primera verdad. Hay tres. Primera verdad. Hieren al pastor. Segunda verdad. Las ovejas se dispersan. Tercera gloriosa verdad. El Señor las vuelve a recoger. ¡Aleluya! Porque esa es la garantía. Esa es la noticia de este relato. Esto es lo que tenemos que resaltar, que aunque nosotros lo abandonamos, el Señor no nos abandona. Él va delante de nosotros a Galilea, porque esa es la naturaleza del pastor. La naturaleza del pastor es ir a recogerte. La naturaleza del pastor es ir a recogerte. Si eres suyo, te va en busca, va en pos de ti, porque eres suyo. ¿Y saben cómo comienza todo? Con una mirada. Todo comienza con una mirada. El Señor vaticinó la negación, el escándalo de todos y la negación de Pedro, ¿verdad? Pero en el momento que lo niega y lo abandona, al instante Jesús lo mira. Al instante. ¿Ustedes creen que es una mirada de acusación? ¿Qué va? Es una mirada a su oveja diciéndole, ¿lo ves, Pedro? ¿Lo ves como en mí no hay error? ¿Lo ves como no me equivoco? Me herirán a mí y tú, que eres el valiente, me negarás. Y lo miró. Pero ¿saben lo que pasa? Que cuando hay un cruce de miradas entre el pastor verdadero y una oveja verdadera, que la mirada rescata. He visto tantas veces como el pastor verdadero ha cruzado miradas con aquellos que no son sus ovejas y no hacen nada. No hace nada, no por su mirada, sino por el que tiene delante. Porque no es suya. Pero cuando el pastor mira a sus ovejas, las rescata con una mirada. Y en ese mismo instante en que lo niega, en ese mismo instante lo rescata. No tardó ni los 3 días. Después de 3 días, después de resucitar, hay un texto que dice, id a mis discípulos y a Pedro. Lo llama, pero no esperó 3 días a rescatarlo. Lo rescató en cuanto pecó. En cuanto pecó. Lo negó y al instante lo miró y lo rescató. ¿Por qué lo sabemos? Porque dice que saliendo fuera lloró amargamente. ¿Y cómo rescata el Señor? ¿Con algodones? ¿Con administraciones pastorales? ¿Cómo? ¿Dándote un ministerio? ¿Diciéndote que no pasa nada, que va? El Señor te rescata haciéndote llorar. El Señor te rescata haciéndote llorar, porque cuando te mira ves tu miseria. Y solo viendo tu miseria el Espíritu obra y te convence de pecado y te arrepientes y entonces al instante vuelves al redil. Por eso esta historia no tiene que ver con el pecado y el abandono de las ovejas.
tiene que ver con el amor y la perseverancia del pastor. Y menos mal que es el pastor, que es el que nos cuida. Y menos mal que la redención no depende de nosotros. Y menos mal que una tras vez y otra vez y otra vez Él viene a rescatarnos. Él viene a recogernos. Él viene a limpiarnos, a ponernos el ungüento, a quitarnos lo que nos estorba, a quebrarnos la pierna. Lo hace Él todo. Por tanto, Iglesia del Señor, todo lo que viene del Señor es bueno. Amén. Porque la historia de la redención no trata del hombre, trata de Él. Amén. Un pastor que todo lo que dice lo cumple y todo lo que dice se cumple. Y un pastor que, si es necesario que rompa el ambiente para decirte la verdad, entiende que no lo rompe, entiende que lo arregla. Si en el momento que crees que todo va bien, viene la voz del pastor diciéndote que las cosas no están bien, no lo notes ni lo entiendas como que el ambiente se rompe. Rómpete tú. Para volverte al Señor y conforme a ellos nos sea necesario entender que a veces también nosotros nos escandalizamos. Pero diciéndonos las verdades, podemos estar preparados para afrontar las diferentes dificultades allá afuera. Somos ovejas y Él es el pastor. Al pastor sea la gloria. Inclina tu cabeza, vamos a orar.